Entonces, vamos a iniciar. Vamos a abrir un archivo que yo les compartí que se llama datos nómina. Entonces, abriendo ese archivo de datos, usted va a poder visualizar esta información. Esto lo vamos a quitar. Um, bueno, tienen este archivo de datos que representa un grupo de empleados en una empresa y que forman parte de una nómina. No sé si pueden ver mi pantalla, no confirmé, perdonen, alguien que me está... Sí se mira. ¿Estamos Sí se bien? mira. No. Vale, listo, sigamos entonces. Cualquier duda me avisan, me preguntan sin pena, por favor. Bien, entonces lo que tenemos acá es un cuadro que representa la nómina de una empresa. La nómina puede ser generada de forma quincenal o de forma mensual. Hasta el día de ayer hemos estado viendo algunas fórmulas que vimos cómo las podemos variar, cómo se pueden variar de alguna manera y también algunos aspectos que tienen que ver con algunas sumatorias. Pero una cosa es información que tiene que ver con notas, ¿verdad? De estudiantes o escolares. Y otra cosa es trabajar con cantidades que representan plata, o sea, representan dinero. O sea, en este caso es dinero lo que está representado en las cantidades numéricas y por esa razón voy a decir que la información cobra más importancia porque tiene un significado real más grande. Ahora, a la hora de manejar un conjunto de datos de este tipo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que nuestras fórmulas estén bien planteadas y si es posible yo debo hacer comprobaciones manuales para ver que mis fórmulas estén bien. O sea, parece mentira, pero al inicio uno tiene que tomar confianza. Usted tiene que tomar confianza con las cosas que se hacen y aún así, con tanta práctica que uno pueda llegar a tener, es sano, es bueno venir y hacer comprobaciones para poder estar seguro de las cosas. Si usted lo aplica a nivel laboral, con mucha más razón. O sea, no, nadie va a querer que salga un total de una nómina de manera errónea. ¿Qué pasa si usted la presenta hoy y mañana se da cuenta que no era así porque tenía un error en alguna de las fórmulas dentro de su nómina? Eso representa pues un gran error. Y ese error que muchas veces, si usted deja pasar más tiempo, puede alguien del lado financiero ya ejecutar plata, transferir plata de cuenta a cuenta o qué sé yo, hacer depósitos a cada uno de los empleados en base a esa información errónea, pues con mucho más razón. Y no digamos si el error lo que hace es hacer que la empresa pague más plata de lo que debería de pagar. Esos son errores olímpicos que ameritan despidos y cosas por el estilo, y entonces no queremos eso, ¿no? O sea, evitar eso. Yo lo llevo hasta este extremo sencillamente porque necesito que vean el impacto que puede tener el manejar erróneamente una fórmula. Entonces sí, les voy a pedir ahí mucha seriedad, mucho cuidado en lo que es la construcción de las fórmulas. Por eso decía, comprobemos manualmente, aunque me lleve 15 minutos sumando números poco a poco y eso me va a dar a mí tranquilidad. Bueno, después de esta introducción vamos a empezar a trabajar con la información. Entonces ya tengo un correlativo, ya tengo nombres, ya tengo apellidos y ya tengo algunos salarios base que igualmente pueden ser cambiados en cualquier momento.
digamos, en cualquier momento de esta clase, porque son números ficticios, no son números reales. Ahora, el bono de ley, vamos a empezar a llenar esta información. Vamos a ver. El bono de ley es un bono que normalmente está basado en una cantidad fija. Vamos a ponerle en este momento pues 250. Al poner 250, ojo, en el formato que yo les mandé ya les va a aparecer así. Pero si usted empieza desde cero, va a aparecer algo como esto. Vamos a... Es que este archivo de datos lo tomé de base de otro y se me quedaron estos. Pero normalmente usted va a ver, si usted pone un 250, le va a salir de esta manera. Entonces este 250 pues no tiene un formato, no tiene un formato de moneda. Entonces usted va a tener que hacer, marcar, o sea, qué es lo que deberíamos de hacer si esto no estuviera ya formateado con esa característica. Pues lo que tendría que hacer es venirse y marcar toda el área donde usted sabe que va a poner cantidades monetarias y venirse a esta sección donde está este botón que dice formato de número de contabilidad. Abre este listado y aquí le va a aparecer la moneda de Guatemala, o sea, el quetzal. Si no lo tuviera porque la versión que usted tiene no lo tiene configurado o su ambiente no tiene asimilado la moneda de Quetzal, sí habría que proceder primero con de pronto una instalación o ver cómo se activa a nivel de Excel la moneda. Cosas como revisar aquí en la opción, aquí en archivo, opciones. Usted va a entrar a esta sección donde dice general, fórmulas, datos. Aquí en general podemos hacer alguna revisión para ver si encontramos opciones que tienen que ver con la moneda. Vamos a ver fórmulas. Sí, normalmente por aquí, por estas opciones, se pueden encontrar valores que tienen que ver con la definición de la moneda, ¿bien? Yo no sé si ahorita lo vamos a identificar o lo vamos a encontrar, pero si usted se llegara a topar con ese problema, puede revisar aquí entre estas opciones para ver si ahí hay algo que pues le permita activar el símbolo de la moneda de quetzales. Entonces, aquí no lo visualicé. En otras versiones, si aquí no encuentra nada, en otras versiones de Windows en combinación con la versión de Excel, usted puede revisar en la parte del sistema operativo. En la parte del sistema operativo hay una sección que se llama configuraciones regionales y en esa parte aparecen también definiciones de lo que son las monedas, la ubicación regional, o sea, el país donde está funcionando ese sistema operativo. A veces no nos damos cuenta, pero pudiera ser que estemos trabajando con una configuración de otro país, porque no me haya yo fijado o no haya tenido la necesidad hasta el momento de hacer un cambio específico ahí, ¿verdad? Con la moneda, que es lo que estamos viendo en este preciso momento. Bueno, asumiendo que ese tema de la definición de la moneda no es un problema, lo que tenemos que hacer pues es seleccionar todo el grupo de las celdas donde vamos a necesitar el formato de Quetzal y buscar acá en esta parte para poder asignar el formato de Quetzal. Si yo lo quisiera cambiar, por ejemplo, a España, entonces aquí se cambia el formato y todo lo que yo escriba acá, por ejemplo, un 1000, pues va a aparecer en formato de euro, ¿no? O sea, porque yo le puse español, o sea, de España, y se asocia la moneda del euro. Pero pues nosotros no queremos eso, por eso es que tenemos que venir y asignarle la moneda de Quetzal. ¿Ok?
Bueno, esas cantidades que he puesto, pues obviamente las tengo que borrar, no tienen nada que ver, solo las puse al azar. Entonces el bono de ley, si es de 250, puedo copiarlo, si es para todos un bono de ley, pues no hay problema acá, yo copio hacia abajo y ahí, pues, ahí no he puesto nada de fórmula, ahí solamente es una cantidad fija para todos. Bueno, las horas extras, debemos de comprender que las horas extras es un rubro que poco a poco está desapareciendo. Algunas empresas y en algunas tareas en particular, digámoslo así, tal vez en industrias maquileras o fábricas donde sí tiene que ver o sí tiene un sentido trabajar con horas extras, pues pudiera ser funcional. Al final, en este ejemplo, solamente le vamos a asignar algunas horas extras a algunos empleados porque obviamente no todos los empleados pueden tener ese acceso a realizar horas extras. Por ejemplo, me pongo a pensar en una asistente o una secretaria o de pronto un bodeguero, quizá no vayan a tener mucha necesidad de hacer horas extras, pero sí alguien pues que cose bolsas en una maquila o que pone zippers o botones en una maquila, pueden ofrecerle que trabaje una o 2 horas extras de lunes a viernes y eso pues tendría un incremento obviamente. Bien, vamos a asignar algunos valores, en este caso pongámosle 150 a esta persona, a esta 250, a esta 175, a esta 90 quetzales, a esta le vamos a poner 340 quetzales y a esta le vamos a poner 175 quetzales. ¿Está bien? Este es un dato que debería de surgir después de un análisis o un informe dado por el jefe del departamento o el jefe de cada uno de los empleados para poder avalar el valor que vamos a poner en la nómina. Pero como decía, no a todos se les va a poder asignar. Bueno, eso es en el caso de horas extras. Para todos aquellos que no tienen, o bien lo dejan blanco o le pone ceros, viene dando lo mismo, pero por uniformizar los datos, diría yo que le pongamos ceros, para que aparezca solamente el símbolo de moneda y un guión que igualmente es equivalente a un cero. Luego tenemos un bono de productividad. Un bono de productividad en este caso, vamos a hacer lo siguiente. En el caso del bono de productividad, es donde vamos a utilizar algunas cosas importantes. Vamos a decir y vamos a pensar, ¿de acuerdo? O sea, no necesariamente un bono de productividad en la realidad va a funcionar de esa manera, pero en este momento vamos a acordar ustedes y yo que este bono de productividad va a funcionar en base al salario base que tiene cada persona, pero va a funcionar de acuerdo al rango de acuerdo a rangos en el salario. Vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir que el bono de productividad va a ser de un 10% para todos aquellos empleados que ganen, vamos a ponerle arriba de 1500, ¿sí? 10% de bono de productividad para todos aquellos que tengan un salario de 1501 para arriba o que sea mayor a 1500. Y para todos aquellos que ganen abajo de 1500 como salario base,
se les va a aplicar un 20% de bono de productividad. Repito, o sea, esto no tiene ninguna base en la realidad, solamente estoy definiendo un criterio para que ustedes y yo comprendamos el ejercicio. Voy a insertar una fila en esta parte de arriba y voy a poner acá. A ver, para todos aquellos cuyo salario sea mayor a 1500, se va a aplicar un 10%. Para todos aquellos que sean menores o iguales a 1500, se va a aplicar un 20%. ¿Estamos de acuerdo usted y yo? ¿No hay ningún problema ahí? Bueno, si estamos de acuerdo, entonces yo puedo empezar a trabajar aquí en el cálculo de este bono de productividad. Aquí ya me voy a meter con fórmula. Y como me voy a meter con fórmula, entonces tengo que tener bien claro cómo es que voy a armar la fórmula. A ver, yo voy a decir entonces que este bono de productividad va a estar dado en función del monto que tiene en el salario base ese empleado. ¿Qué me sirve ahí? ¿Me sirve una fórmula directa o me sirve una función? Como tengo que evaluar un criterio, como tengo que evaluar el valor del salario base, en base a estos criterios definidos aquí arriba, entonces me sirve la función que usamos ayer, la función sí. Entonces la función sí va a evaluar en lo que es su parte del criterio. Vamos a ver ahí cómo es que lo nombra. Vamos a decir, si el salario base es mayor a 1500, entonces el cálculo que se va a dar para este empleado es el salario base multiplicado por el 10%. Eso que acabo de decir se materializa haciendo esto. Igual a si selecciono la función y aquí entonces me pide la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? O sea, la prueba lógica sería, si este valor es mayor a 1500, esa es la prueba lógica, punto y coma. Ahora, ¿qué hago si eso es cierto? Si lo que hay en la variable del salario base es mayor a 1500, pues agarro el salario base, le doy otra vez clic al salario base y lo multiplico por el 10%, pero no quiero poner manualmente 10%, tampoco quiero poner 0.1, que es el 10%, lo equivalente al 10%. Más bien lo que voy a hacer es seleccionar aquí donde está el 10%, porque quiero usar esa celda como que fuera la variable donde voy a encontrar el porcentaje que se le va a aplicar a todos aquellos salarios que tengan un valor arriba de 1500. Entonces selecciono esto y con eso ya yo hice el cálculo o la operación que me va a devolver el 10% o ese porcentaje sobre el salario base. Punto y coma. Paso a la parte de valor sí falso. Valor sí falso es qué hago si la prueba lógica no sale verdadera. Si lo que hay aquí no es mayor a 1500, ¿qué significa? Significa que es menor o igual a 1500. O sea, más bajo o hasta 1500. Para eso tengo el otro criterio, que se le aplica el 20%. Entonces agarro el salario base, otra vez, o sea, en este caso es 6 multiplicado por lo que es este 20%. Terminé entonces de armar, de acuerdo a los argumentos de la función sí, cierro, cierro el paréntesis y le doy enter. Y con esto a mí me sale el resultado del primer empleado. El primer empleado, si usted se fija, el salario base es 2500, significa que está arriba de 1500,
Por lo tanto, lo que le aplica es un 10%. Por eso aparece ahí 250. Pero a esta fórmula que yo acabo de armar, le falta que yo ponga de manera constante los porcentajes. Si yo vengo y copio hacia abajo, pasa el mismo error que salió ayer cuando lo expliqué. Salen valores que no son. O sea, esto no es correcto. Entonces, pero eso es porque de la fórmula que yo copié, estos valores de I2 y la de I3 corresponden a estos valores que no deben de variar cuando yo propago la fórmula. Debo hacer que queden estáticas. ¿Cómo es que hago eso? Pues le doy aquí en E6, que sería la primera, y le doy F4, ¿sí? F4 y logro que se quede estática. También para lo que es, ¿qué dice? Mejor por otro lado. Vamos a ver. Y 3. Vamos a ver. Aquí estoy mal. No es E6. Tiene que ser I2. Y tiene que ser I3. Ahí está. I2 y la I3. Esas son las celdas donde están los porcentajes que yo quiero que ese porcentaje se quede fijo en la fórmula cuando yo propague a través de la copia de la fórmula hacia abajo. Entonces, estando ahí, le doy enter, aparece siempre el del 250, pero ahorita para cuando yo copie la fórmula hacia abajo ya no voy a tener problema, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es comprobar algunos valores para que pueda yo estar seguro de que el cálculo está bien. Entonces, usted puede validar, por ejemplo, para un 1700 es 170, es un 10% porque está arriba de 1500. 1600 tiene un 10% de acá. El único que tiene que tener 20% es este, 1300. Si usted se fija acá, aparece 260. 260, si le calcula a usted el 10% a 1300 es 130. Multiplicado por 2, que sería un 20, equivalente a un 20%, pues sería 260. Por eso vemos aquí a ese valor. Si usted quiere poner a prueba otro, por ejemplo, este 1700 lo vamos a bajar a 1450, le debe aplicar un 20%. Actualmente tiene 170, pero al ponerle 1450, su valor subió, ¿verdad?, a 290. Él tenía 170, porque su salario base anterior era 1700. Entonces, al bajarlo, ¿verdad?, de rango, pues el porcentaje aumentó, se duplicó su porcentaje de bono de productividad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso automáticamente cambió aquí. Muy bien. Entonces, ahí estaríamos con la parte del bono de productividad. Y ahora vamos a el X. Bueno, algo que quiero agregar nada más es que si en algún momento cambia el porcentaje del bono por alguna razón, si le dicen, mira, mejor es mucho el 20% para los que son menores de 1500, juguémosla con 15% mejor, entonces ya solo tengo que venir a cambiar aquí, 15%. Y automáticamente todos aquellos empleados que se les aplicó inicialmente el 20%, al haber cambiado este porcentaje, entonces ya se actualizan los valores que corresponden en cada uno de los empleados. Sigamos entonces con el X. El X es un rubro que representa un descuento y que en ley sabemos que es el 4.83%. De ese 4.83%, una parte paga la empresa y una parte paga el empleado. Por esa razón, nosotros pues vamos a asumir que para el empleado va a ser un porcentaje, yo no sé cuál es el porcentaje específico, pero pudiera ser que
no sé, vamos a establecer, digamos, un 2%. De ese 4,83% le vamos a poner 2% al empleado. Para este caso no hay ningún problema en cuanto a poner en alguna celda ese 2%, porque si la empresa lo estipula de esa manera o la ley lo estipula que del 4,83 la empresa tiene que pagar el 2,83 y el empleado tiene que pagar el 2%. Yo no sé si es así, solamente estoy más o menos eh, ampliando o ilustrando un poco el escenario para que tengamos ahí un entendimiento entre ustedes y yo. Pero ese 2%, si no va a cambiar mucho, o si no cambia, pues basta con que yo arme una fórmula sencilla aplicando el 2% sobre lo que es el salario base. Entonces eso es bastante simple, solamente ponemos símbolo de igual, ponemos el salario base multiplicado por el 2%. Así como lo escribí ahí, es válido, como también es válido poner por 0,02, que es equivalente al 2%. Voy a dejarlo 2 y porcentaje, le doy enter y eso le calcula el 2% a lo que es esta cantidad, que sería 2.500, ¿verdad? Voy a copiar ahora hacia abajo. Ahora no tengo yo necesidad de poner de manera estática ninguna celda, porque al final, lo que yo ya puse dentro de la fórmula es una constante. Yo puse 2% y ese 2% se va a mantener en todas las fórmulas. ¿Lo ven? No, no varía porque eso no es un nombre de celda. Si fuera un nombre de celda, entonces sí tendría que variar. La única que varía sería la que está del lado izquierdo, de ese L11 que ustedes ven aquí arriba. Ese sí varía. Si yo subo, dice 10 y vuelvo a subir, E9, E8, E7 y así. Porque corresponde a cada uno de los empleados y a la hora de estar copiando, o sea, propagando la fórmula, pues si no tiene la definición de que se quede estática, pues lo que va a hacer es que va a cambiar. Va a cambiar de fila y de columna probablemente dependiendo de hacia dónde propague usted la fórmula. Entonces, así es como logramos tener el dato del IX para cada uno de los empleados. En el caso del IRTRA también es algo similar a lo que acabamos de hacer. Desconozco cuánto es el porcentaje del IRTRA, pero le vamos a inventar uno. Vamos a decir que es el 1,5%, ¿también? Sobre el salario base. De la misma manera como armé la fórmula para el IX, lo voy a hacer para el IRTRA, pero con un porcentaje diferente. Voy a poner igual a salario base multiplicado por, no voy a puedo usar 1,5%, que no hay ningún problema, me da 37,50, como puedo usar también el factor equivalente, que sería multiplicado por 0,015. Eso es equivalente al 1,5%. Ahí está el valor de 37,50. Solamente tengo que desplazar hacia abajo copiando la fórmula y todos obtienen también su valor, que sería el descuento por lo que sería el IRTA, ¿verdad? Bueno, ahora con los anticipos pues es un rubro que tiene que ver de pronto, vamos a asociarlo con anticipo de salario. Las empresas ofrecen a sus colaboradores el beneficio de tener adelantos en su salario. Por ejemplo, si una persona gana 3,000 quetzales, de pronto puede llegar a recursos humanos y abocarse a solicitar un adelanto de salario que puede ser 200, 300, 500 quetzales. Eso ya depende y es una política interna dentro de las empresas, cómo van a manejar esos anticipos. Pero
independientemente de cómo sea, nosotros nos vamos a inventar aquí valores. Y también es importante decir que no todos los empleados en un momento dado van a tener anticipos de salario. Eh, el que no, el que no le, el que no se gasta o el que sí administra bien su salario, pues no va a tener necesidad de ir a pedir adelantos una semana antes de fin de mes o 2, 3 días antes del fin de la quincena, de manera que no todos van a hacer uso de ese beneficio. O sea, no, si no lo necesitan, ¿para qué? Mejor al final del periodo, pues reciben completo su salario, ¿no? Bueno, pero aquellos que sí lo hacen, entonces aquí el anticipo, digamos, voy a ponerle 500 a este, voy a ponerle 275 a este, 300 a este, 450 a este, 800 a este, 1000 quetzales a este, 400 a este y 100 a este. ¿De acuerdo? Entonces pongamos 0 acá, 0 acá, 0 acá, 0 acá, 0 acá. Entonces ahí ya terminamos con los anticipos de salario. Luego hay otros descuentos. O sea, ¿qué podemos hablar de los otros descuentos? Depende del tipo de empresa. Depende de, ahí sí que de los utensilios o accesorios que puedan necesitar los empleados o colaboradores para el desarrollo de su trabajo. De pronto me voy a inventar, por ejemplo, uniformes. Una persona, un empleado viene y dice, mire, fíjese que quiero pedir dos camisas del uniforme o un pantalón o unas botas o qué sé yo, o sea, accesorios adicionales, no sé. Pero eso puede entrar en otros descuentos, como también puede entrar en otros descuentos de pronto algo como viáticos. Mandan a alguien y no sé, o sea, algún gasto o cualquier otra cosa que represente que se lo tienen que descontar al empleado. De pronto dañó intencionalmente un horno, microondas o cualquier cosa. O sea, algo dañó y se lo van a descontar a fin de mes. Entonces puede entrar en este rubro de otros descuentos. Vamos a poner igualmente, repito, todo el origen de esta información tiene que estar sistematizado en la empresa, ya sea que la fuente sean los informes de los jefes de los departamentos o de pronto exista un sistema de información donde se van registrando cada uno de estos montos pequeños y que al final podamos tenerlo pues ya registrado. Yo estoy trabajando, la verdad, como que si fuera en forma manual todo, pero la intención no es decir que así se trabaja. O sea, en realidad las empresas tienen sistemas de manejo de nóminas, o sea, módulos informáticos de contabilidad, donde se manejan todos estos rubros. O sea, el día que un empleado quiebre algo o le quieran descontar algo, pues sencillamente lo que hace es el jefe, manda un correo a recursos humanos y dice descontar a fulano de tal tanto por haber quebrado tal cosa, tal día, tal hora y ta, ta, ta. Pone un par de pruebas y eso es suficiente para recursos humanos para entrar al sistema y decir, bueno, se le va a descontar a fulano de tal la cantidad de 100, 200, 300 quetzales. Esas cositas pues pueden ir apareciendo acá. Entonces, como estamos trabajando pues con Excel, la idea es ir viendo cómo es que deberíamos de manejar. Vamos a ponerle hasta aquí. Listo. Entonces vamos a poner ceros donde no tengamos datos. Terminamos toda la recopilación de la información.
O sea, la intención de esto es, primero, el manejo de fórmulas y las funciones, y un poquito de información que tiene que ver con esta situación. Pero no olvidemos el maquillaje, o sea, el maquillaje acá, ponerle su negría, ponerle su color de fondo, vamos a ponerle un rojo con letras blancas. Está esto, vamos a centrar estos textos acá. Entonces, ahora pues nos vamos a ocupar de lo que es el salario líquido. Pues el salario líquido ya es calcular cuánto es lo que va a recibir cada uno de los empleados. Aquí necesitamos armar una fórmula, y en esta fórmula tenemos que tener bien claro qué se suma y qué se resta. El salario base suma, el bono de ley suma, las extras también suman, el bono de productividad suma, el X resta, el IRTRA resta, los anticipos resta y otros descuentos resta también. Entonces, con esa información, nosotros tenemos que armar la fórmula, y esa fórmula tiene, por lo menos tiene dos formas de hacerse. Yo aquí lo que pretendo es precisamente jugar con las maneras, ¿no?, de armar las fórmulas. Entonces, la más sencilla sería igual el salario base más el bono ley más las extras más, aunque no tenga nada en esa celda, hay que seleccionarla porque después lo voy a copiar propagándolo hacia abajo, ¿de acuerdo? Y las personas que sí tienen valores ahí, sí van a necesitar que se opere. Entonces aquí sería más el bono de productividad menos el X menos el IRTRA menos los anticipos y menos, aquí todavía me da chance de seleccionar aquí otros descuentos. Le doy enter, me sale el salario líquido y aquí ya puedo copiar hacia abajo y listo. Eso es una manera. ¿Estamos? En una nómina. Pero hay otra manera. Lo voy a borrar. Y vamos a jugar de esta forma. Yo puedo sacar la suma total de estos. Ya que tenga la suma total, sacar la otra suma total de estos, y todo lo que dé esta suma, le resto todo lo que dé esta otra suma. ¿Sí? O sea, dos sumas, solo que vamos a sacar el total de lo que suma y el total de lo que resta. Y luego sumamos, o perdón, le restamos al primer monto lo que representan todos los descuentos. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Puedo hacerlo de esta manera. Miren, puedo decir igual a, abro paréntesis, salario base más bono ley más extras más bono, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, X más IRTRA más anticipos más otros descuentos, cierro paréntesis. Lo que yo armé ahí es una fórmula equivalente a la primera que hice, solo que ahora lo que hice fue sumarizar los descuentos y sumarizar todos los rubros que suman, y luego hice una resta entre esos dos resultados. Pero miren cómo lo hice. Aquí está la fórmula hecha a mano, o sea, en base nada más a una idea, agrupando sumatorias. Ahora, hay otra tercera, porque estas sumas lo puedo lograr con la función suma, o sea, usando una función. Para no tener que hacer esto, puedo hacer lo siguiente. Voy a poner igual a suma, selecciono la función, agarro el rango hasta lo que es el bono, o sea, todo el grupo que suma, ¿sí? Salario base, bono, extras, bono de productividad, hasta ahí.
cierro paréntesis, menos la suma, selecciono otra vez la función, ahora marco el rango de los descuentos hasta aquí, cierro el paréntesis y le doy enter. Miren, el mismo valor estoy obteniendo, 2.762.50, pero lo he hecho de tres maneras diferentes, ¿de acuerdo? Todo depende del control que yo tenga de la información. Si yo tengo el control, entonces puedo pensar en más de una manera de hacer las cosas, en este caso el cálculo del salario líquido. Lo voy a dejar así y voy a copiar hacia abajo para poder obtener el resto de los salarios líquidos. ¿Vamos? Muy bien. Podemos subirle un poco a esto, un 14, para que se mire bien cuál es el monto que va a recibir cada uno de los empleados. Todo esto ya tiene, o sea, es decir, esto es lo que va a recibir. Quiere decir que todos los descuentos y todos los incrementos ya están reflejados. ¿Ya? Imagínense a este señor Juan González, todo lo que suma para él son 3.615, pero él al final va a recibir 3.113.50. ¿Por qué? Pues porque tiene descuentos, este grupo de descuentos, ¿no? X, IRTRA, anticipos de salario y 100 de otros descuentos. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí ya ustedes pudieron ver tres maneras de armar el salario líquido. Ahora vamos a venir a la parte de abajo, aquí abajo, justamente porque cuando se trabajan nóminas, interesa mucho a las empresas saber cuánto va a pagar en total de anticipos, cuánto va a pagar en total de IRTRA, cuánto va a pagar en total de X. Si hablamos del X, hay un compromiso de ley, hay un libro de salarios para el Ministerio de Trabajo, hay una nómina del X específicamente que debe de ser reportada pues, en el Seguro Social, y esto pues son datos que le interesan a las empresas. Lo que quiero decir es que usted puede sacar aquí abajo lo que llamamos totales. Entonces los totales, acá por ejemplo voy a querer el total de lo que se va a pagar en salarios base. Entonces voy a usar acá la función sumatoria, esta, selecciono sumatoria y automáticamente viene Excel y me identifica valores en la parte de arriba. Pero todo lo que me identificó incluye una celda que no tiene ningún valor. Solo por esa celda que no tiene nada, yo puedo decir, bueno, ahí voy a tener el cuidado de nunca ingresar nada. Si yo ingreso un valor numérico, lo que va a pasar es que voy a modificar el resultado de la sumatoria. Pero si yo no me quiero arriesgar a esa posibilidad, pues lo que tengo que hacer es rectificar el rango de las celdas yo mismo. Entonces voy a marcar acá esas, solamente las celdas que corresponden. Entonces al seleccionar eso le voy a dar enter y ya me va a dar a mí el total de lo que son estas cantidades. Pudiera ir haciendo lo mismo en cada una de las columnas, pero tengo la ventaja de que Excel, así como me permite propagar la fórmula, o sea, copiándola hacia abajo, también me permite propagarla hacia la derecha. De manera que cuando yo hago copiado de esto, y ojo, porque estoy partiendo de aquí, miren, de la esquina inferior derecha, ese puntito es vital. Entonces yo puedo venir acá y soltar el botón izquierdo y lograr la sumatoria de todas las columnas, en este caso de la nómina. Esto que está acá le voy a poner sus bordes, voy a poner en negrita también y puedo incrementar por lo menos a 12 puntos. Bueno, este gran total que está aquí al final, este sí es bien importantísimo. A ese señor le vamos a poner 18 puntos. Ojo,
Cuando usted pone una cantidad numérica en una celda, pero esa cantidad numérica no cabe en el ancho de la celda, viene Excel y pone estos símbolos de numeral. Eso lo que quiere decir es que no tiene el ancho suficiente para mostrar la cantidad. Entonces le puedo dar 2 clics acá y automáticamente se abre hasta donde que sea necesario para mostrar la cantidad. Ahí ustedes pueden ver que tenemos el monto total de lo que la empresa debería disponer para cancelar la totalidad de esta nómina. Este es el dato más importante, creo yo, para las empresas que siempre están rascando, aruñando, llegar a cubrir el pago de la nómina cada fin de mes. Entonces esto, créanme, yo he visto empresas que cada mes andan viendo cómo es que llegan a poder pagar la nómina. O sea, no entiendo por qué llegan a esos estados, pero en realidad algo pasa en el mes que se dificulta la posibilidad de los pagos y entonces es donde las empresas caen en decir, miren, se va a atrasar una semana el pago o más tiempo o días, pues no sé, desconozco más razones, pero este monto, este monto es lo que al final las empresas les interesa mucho porque sencillamente es lo que tienen que transferir o este detalle que está acá es lo que tienen que enviar al banco para que el banco haga las acreditaciones en caso de que sean depósitos o acreditaciones a cuentas personales y así puedan agarrar estos montos y hacer los depósitos correspondientes en cada una de las cuentas. Actualmente muchas empresas hacen eso y lo que se manda pues obviamente son los números, los códigos de empleado, los nombres de los empleados y los montos que tienen que ser acreditados. Por supuesto deben agregar, creo yo, si no estoy mal, el número de la cuenta. Normalmente los bancos lo que hacen es que definen un formato, cómo la empresa debe enviarle la información y ellos lo que hacen es que toman ese archivo digital y lo someten a un programa, solo lo cargan en un programa y ejecutan todas las acreditaciones. Pero ese programa tiene que tener la definición de qué cuenta va a salir la plata y el detalle de monto y cuenta que va a ser repartido el dinero, ¿no? Si hubiera un error en la información que manda la empresa, ese programa que usa el banco debería de tener la capacidad de identificar los errores o inconsistencias que tenga ese archivo, ¿está bien? Para que, para que al final pues todo camine bien. De lo contrario, lo que va a pasar es que van a haber empleados que les depositan o no les depositan o de pronto que les depositan menos de lo que debería de ser. Bueno, a partir de esto, ¿qué hace la empresa? Genera boletas de depósito con el detalle de lo que se le descontó, o sea, el detalle de cada uno de ellos. Cada fila de estas se convierte en una boleta de pago para que el empleado sepa qué se le descontó, qué se le incrementó, qué fue lo que se le pagó. Bueno, hasta aquí hemos hecho entonces una nómina que tiene, hasta cierto punto ya tiene completa la información, pero nosotros le podemos agregar más cosas. Y de lo adicional que le vamos a agregar es acá, vamos a agregarle la definición de un tipo de salario. El tipo de salario va a estar definido en función de palabras. Por ejemplo, a ver, tipo sal, así lo voy a poner, tipo sal. ¿Sí? Al ponerle tipo sal, yo lo que quiero que aparezca aquí es una palabra como salario bajo o salario alto o salario medio. Esa es la intención. Pero, ¿qué es bajo, qué es alto y qué es medio?
Pues aquí es donde viene el punto, ¿no? Aquí. Vamos, esto lo voy a borrar. Pues aquí lo voy a poner. Salario bajo. ¿Quién va a ser salario bajo? ¿Quién va a ser salario medio? ¿Y quién va a ser salario alto? Vamos a pensar en rangos. Rangos de acuerdo a estos valores de salario líquido. Si el salario depositado, si el salario líquido depositado es abajo de 1500, vamos a decir que es salario bajo, ¿sí? Entonces, voy a decir menor a 1500. Yo quiero que aparezca como un salario medio todo aquel que gane o que se le haya depositado de 1500 a 2500. O sea, mayor o igual a 1500, pero que sea menor a 2500. ¿Vamos? Y salario alto, todo aquel salario que sea mayor o igual a 2500. Entonces, de acuerdo a estos criterios, yo necesito evaluar el salario líquido en base a esos tres rangos para poder ponerle una de esas palabras, bajo, medio, alto. Como yo voy a evaluar el salario líquido, voy a evaluar un criterio. ¿Qué hemos estado usando para evaluar criterios? La función sí. La función sí hasta ahorita la hemos usado para evaluar solamente dos valores, es decir, un criterio que está compuesto por dos valores. Pero aquí hay una diferencia, que tiene un tercer valor, ya no son solo dos. En lo que era la tabla de notas decíamos, bueno, aprobó o reprobó, esas eran las dos opciones. Y también dijimos, vamos a ver, solo eso es el que hemos trabajado. Bueno, el otro que hemos trabajado aquí fue la parte a ver, la parte, aquí está, el bono de productividad fue el que trabajamos, pero en función de dos valores o sea, un criterio que puede ser falso o verdadero, o sea, igualmente dos valores. Solo que aquí en el bono de productividad, pues teníamos que hacer un cálculo usando un porcentaje o bien usando otro porcentaje. Igualmente la función sí solamente se usó eh, un criterio, o sea, la evaluación de un criterio, ¿no? Ahora aquí cambia, porque yo tengo que evaluar para tres valores. Lo que quiero yo mostrar acá es cómo se utiliza la función sí para evaluar tres rangos, en donde cada rango va a tener asociada una palabra. Esto entonces funciona así. Acá voy a escribir igual si selecciono la función y voy a la prueba lógica. En la prueba lógica, ¿qué tengo que hacer? O sea, para poder diseñar esta función, yo tengo que tener previo en mi mente, tengo que tener claro cómo lo voy a abordar. Y lo que voy a hacer es primero evaluar el primer rango bajo, o sea, todo lo que sea menor de 1500 le voy a poner bajo, bajo, ahí está. Entonces acá voy a decir, si el salario líquido es menor a 1500, ahí está mi primer rango, punto y coma. Todo lo que cumpla ahí, ¿qué le voy a poner? La palabra bajo. Dijimos que si era un texto poníamos entre doble comilla. Pongo bajo. El problema está aquí. ¿Qué pasa si eso no es cierto?
¿Qué pasa si el salario líquido no es menor a 1500? Si no es menor a 1500, entonces es mayor o igual a 1500, ¿cierto? Quiere decir que en este punto yo tengo valores mayores o iguales a 1500. En base a esto, yo puedo definir en este punto otro criterio. O sea, es como decir, agrego otra función sí para poder evaluar el siguiente tope. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de poner aquí una palabra o un cálculo, lo que voy a poner es otra vez la función sí. Escribo sí, selecciono nuevamente la función sí y ahorita lo uso para evaluar el otro tope. ¿Cuál es el otro tope de acuerdo a mis rangos? Es si está arriba o igual a 1500 ya está considerado. Y el otro tope es que sea menor a 2500. Entonces aquí lo que voy a hacer es decirle, si ahora el salario es menor a 2500, punto y coma, porque la función sí que está dentro tiene la misma estructura. Tiene una prueba lógica. Esa prueba lógica puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Qué pasa entonces si la prueba lógica de la función de adentro es verdadera? ¿Qué significa? Porque ahora se compone con el criterio inicial de la primera función sí. Aquí yo dije, si el salario líquido es menor a 1500, entonces se pone bajo. Pero si no, entonces estoy en presencia de valores que son arriba o igual a 1500. Pero si además de eso el salario es menor a 2500, entonces, ¿qué pasa? Pasa que el valor está entre 1500 y 2500. Por lo tanto, aquí yo puedo concluir o deducir de manera lógica que la palabra que tengo que poner es medio, porque está en el rango medio. Entonces ya pongo esto, punto y coma. ¿Y qué pasa si no se cumple ni el primero ni el segundo? ¿Qué significa? Significa que el salario líquido no es menor a 1500 y tampoco es menor a 2500. Si no es menor a 1500 y tampoco es menor a 2500, entonces ¿qué significa? Que es mayor o igual a 2500. Y eso por default me está indicando que es el tercer rango, porque el rango tercero dice todos aquellos que sean mayor o igual a 2500 le pone la palabra alto. ¿Ya? Pero la tercera palabra, ya no necesito venir y especificar que sea mayor o igual a 2500, porque la lógica que he venido usando ya solo me deja como última alternativa el tercer rango. O sea, si no es menor a 1500 y tampoco es menor a 2500, entonces es, por lógica, es mayor o igual a 2500. Por eso ya puedo concluir con toda certeza y decir que ahí, si no se cumple una ni la otra, pues le pongo la palabra alto. ¿Ok? Esto es bien importante practicarlo y tratar de entenderlo, porque aquí hay una lógica que debemos de dominar hasta cierto punto. Esa lógica solamente haciendo las prácticas es como lo vamos a lograr. Acá yo ya terminé de evaluar, pero no he terminado de sintácticamente de escribir la función, porque me falta cerrar la primera función, sí, pongo el paréntesis que cierra, pero y me falta el otro. Cierro el otro paréntesis y en este momento usted ve que desaparece la sintaxis acá y ya le puedo dar enter. Ahorita sí ya le puedo dar enter. Entonces al darle enter, obviamente evalúa el primer rango, el primer valor, perdón, el primer salario líquido. Si usted se fija, pues le pone como resultado la palabra alto. Quiere decir que este salario líquido está arriba de o igual a 2500. Y eso es cierto, ¿no?
2.762 está arriba de 2.500. Si la fórmula está bien armada o no, lo voy a saber cuando yo copie hacia abajo, esperando ver qué palabra le pone a los demás. Suelto acá, automáticamente se le arma su fórmula a cada uno de ellos. Y veamos entonces, para este valor, 1649 es correcto, está entre 1500 y 2500. Aquí también está arriba de 2500. Aquí también está abajo de 2500. Aquí también es alto, aquí es alto, aquí también es alto. Y vamos a ir al bajo. Miren, 1206. Ah, es bajo. ¿Por qué? Porque es menor a 1500. ¿Lo ven? O sea, la fórmula funciona. La función que compone la fórmula funciona haciendo la evaluación de este valor, y para los tres valores hubo por lo menos un salario líquido que coincidió con ese criterio. ¿De acuerdo? Entonces, este es bien importante, practicarlo, tratar de modificarlo incluso para que ustedes estén bien seguros de cómo funciona. Por el momento lo vamos a dejar ahí, solamente le asignamos la palabra que representa el tipo de salario, si es salario alto, salario medio o salario bajo. Vamos a terminar haciendo que un salario, por ejemplo, este que está acá, este salario es medio en este momento. Vamos a modificarle su salario de base y lo vamos a bajar. Lo vamos a bajar en 200 quetzales, 1100 lo voy a poner. Bien, automáticamente bajó de 1500 y se le puso bajo. O sea, es un salario bajo. ¿Por qué? Porque está debajo de 1500. El día de mañana vamos a usar el formato condicional para hacer la representación de los colores del semáforo para poder asociar un salario alto, medio o bajo. ¿Bien? Pero bueno, ya la hora ya se nos pasó y por esa razón lo vamos a dejar hasta aquí. ¿De acuerdo?